Vamos a ver una capacitación cuyo objetivo es que usted quede listo para realizar el control de lectura de inducción matemática. Así que vamos a empezar con los axiomas de Peano. Los axiomas son verdades tan evidentes que no requieren demostración. Así que seguramente lo que vamos a ver va a parecer muy obvio, pero es importante que quede claro desde el punto de vista teórico para que puedan enfrentar cualquier pregunta al respecto. Así que empecemos. Primero, el 1 es un número natural. Nosotros aceptamos esto sin demostración porque es una verdad evidente. Entonces, el primer axioma dice que el 1 es un número natural, o sea que el 1 pertenece al conjunto de naturales, es elemento de los naturales. El segundo axioma dice que si n es un número natural, entonces n más 1 también. Y ese número n más 1 se llama sucesor de n. Eso significa, por ejemplo, que si nosotros sabemos, como ocurrió o como indica el primer axioma, que el 1 es un número natural, entonces el número 1 más 1, es decir, el número que se obtiene al sumarle 1 al número que acabamos de definir, el número 2, que es igual a 1 más 1, ese número también es un número natural. Así que ahora ya conocemos dos números naturales, el 1 y el 2. Pero gracias al mismo axioma yo puedo decir que el número 2 más 1 también es un número natural, es decir, el número 3. Cuando yo conozco un número natural cualquiera, su sucesor también es un número natural y es el número que se obtiene al sumarle 1 al número anterior o al número antes mencionado. Entonces, si yo tengo el número 3, sé que el 4 es su sucesor. Y si tengo el 4, sé que el 5 es su sucesor. La propiedad número 3 o el axioma número 3 establece lo siguiente. Si n y m tienen sucesores que son iguales, m y n también son iguales. ¿Y a qué significa esto? Imaginemos que aquí tenemos el número n y aquí tenemos el número m. Y que para ambos el sucesor es el mismo. Nosotros sabemos que el sucesor de n es n más 1 y sabemos que el sucesor de m es m más 1. Si sabemos también que este par de números son iguales, estamos diciendo entonces que hay dos números a los que se les suma 1 y generan como resultado el mismo número. La única forma posible para que esto suceda, evidentemente, es que n y m sean iguales. Es decir, no habría otra manera mediante la cual yo ponga un número aquí, ponga un número acá y los resultados que se obtienen aquí y acá sean idénticos. Para que sean idénticos, n y m deben ser iguales. Eso dice el axioma número 3. Bien, ¿qué dice el axioma número 4? Dice que el 1 no es sucesor de número natural alguno. Ya, esto, bueno, este no me parece, desde mi punto de apreciación natural, no me parece tan evidente. Ya, así que este tiene particular importancia por la consecuencia que tiene o que podría tener en la evaluación. Si nosotros sabemos que el número 1 no es sucesor de número natural alguno, significa que es el único número que no es sucesor de nadie, porque todos los números naturales son sucesor de algún otro. Por ejemplo, ponga atención a esto. El 5 es sucesor del 4. El 11 es sucesor del 10. El número, qué sé yo, 524 es sucesor del 523. Pero resulta que el 1 no es sucesor de número natural alguno. Podríamos estar pensando en que el número 1 es sucesor del 0, pero ojo, nosotros nos vamos a regir por lo que establecen los axiomas, los cuales me van a permitir formar el conjunto de números naturales. El 1 no es sucesor de número natural alguno con un propósito. Dejar claro que el 0 no es un número natural. Es decir, si el 1 fuese sucesor de un número, nosotros pensamos en el número 0, pero el 0 queda descartado como posible opción porque el 0 no es un número natural. Por eso el 1 es el único número que no es sucesor de número natural alguno. Todos son sucesores excepto el 1. Entonces, aquí se me ocurre lo siguiente, miren. ¿Qué tal si me preguntan
Si n es un número natural, n menos 1 también es un número natural. Podríamos pensar que es verdadero, pensando o imaginando casos como este, el 5. Si el 5 es natural, el número que está antes del 5, es decir, 5 menos 1 también, eso es verdadero. Si el número 7 es natural, el número que está antes del 7 es verdadero, es decir, el 6, perfecto. Pero ¿qué pasa con el número 1? Si el 1 es natural, el número que está una unidad antes del 1, el 0, también es un número natural. Eso es falso. Entonces, esto de aquí corresponde al literal B. Muy bien, vamos al siguiente axioma, el cual establece que si un conjunto contiene al 1 y a los sucesores de cada uno de sus elementos, ese conjunto contiene a todos los números naturales. Listo. Lo que significa eso es lo siguiente. Imaginemos un conjunto en el que el 1 es parte de ese conjunto, pero también todos los sucesores de los elementos que aparecen allí. Es decir, ya que el 1 es parte de ese conjunto, el 2 también, porque el 2 es sucesor del 1. Y si el 2 también el 3. Y si el 3 también el 4. Es decir, en ese conjunto van a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el sucesor de 4, el sucesor de 5, etcétera, hasta el infinito. Entonces, ese conjunto de ley contiene el conjunto de números naturales. No sé si hayan más elementos, ¿no? Solo se establece aquí que el conjunto contiene al 1 y a todos los sucesores de los elementos de ese conjunto. No se dice nada acerca de si contiene también números irracionales, números fraccionarios. Puede ser un conjunto más grande que el conjunto de números naturales. Lo importante es saber que el conjunto de números naturales está dentro de ese conjunto. Todo conjunto que contenga al número 1 y a todos los sucesores de ese conjunto contiene a los naturales, porque al contener al 1 contiene al 2 y al 3 y al 4 y así sucesivamente. Ojo con esto, porque podrían evaluar lo siguiente. Si un conjunto contiene al número 2 y a los sucesores de cada uno de sus elementos, contiene a todos los naturales. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso. ¿Por qué? Porque el hecho de que contenga al 2 y a todos los sucesores significa que si contiene al 2, contiene al 3. Si contiene al 3, contiene al 4. Si contiene al 4, contiene al 5, etc. Pero no hay ningún indicio que me diga que ese conjunto también contiene el número 1. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que ese conjunto contiene a los números naturales, porque el 1 también es un número natural y no necesariamente está aquí. Listo. Esos son los axiomas de Peano. Ellos dan paso al estudio de inducción matemática, que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a empezar con el enunciado del teorema de inducción, el cual dice lo siguiente. Tenemos un predicado definido sobre el conjunto de números naturales. Es decir, para este predicado, mi referencial son todos los naturales. Y se cumplen dos cosas. En ese predicado se cumplen dos cosas. Ojo, se cumple que el predicado evaluado en 1 es verdadero. Es decir, que el predicado se cumple para el número 1, que recordemos es el primer número natural. Además, si P de n se cumple, sabemos que P de n más 1 también se cumple. Es decir, aquí hay dos condiciones que son ciertas. Se cumple el predicado en 1 y P de n implica, o P de n me lleva a P de n más 1. Si eso es cierto para todo n elementos de los naturales, recuerde que el conjunto referencial son los naturales, para todo n se cumple P de n, lo cual significa que el conjunto solución o conjunto de verdad del predicado P de n es el conjunto de los números naturales. Muy bien, pero ¿qué sentido tiene este teorema? Realmente es un teorema muy intuitivo, es decir, utilizando el más elemental sentido común y la intuición, usted puede darse cuenta que el teorema está perfectamente estructurado. Obviamente, si es un teorema es así.
Sin embargo, a lo que me refiero es al hecho de que eso usted lo puede, entre comillas, comprobar de manera elemental, comprobar de manera intuitiva. Veamos, ¿qué significa el teorema? ¿Qué significa que P de 1 sea verdadero? Vamos a realizar una analogía para que usted se dé cuenta de la profundidad del teorema. Vamos a dibujar aquí una especie de escalera infinita. Es una escalera infinita, ¿ya? Y en esa escalera, aquí está el primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, cuarto, aquí está el escalón n, aquí está el escalón n más 1, y así, hasta el infinito, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos demostrar que alguien es capaz de subir por cada uno de esos escalones? Primero tendríamos que demostrar que es capaz de subir el primer escalón, porque si no pudiera subir el primer escalón, de nada le serviría su capacidad o su resistencia para ir de cualquier escalón al siguiente si simplemente no cumple o no logra el primer peldaño. Entonces, para que esa persona pueda pasar por todos los escalones, lo primero que debe hacer es subir el escalón número 1. Eso es lo que simboliza el caso base, la capacidad de, en nuestra analogía, la capacidad de la persona de subir el primer escalón. Y el paso inductivo lo que simboliza es la capacidad de la persona de ir de cualquier escalón al siguiente. Entonces, eso significa que esa persona tiene la energía suficiente para moverse de un escalón cualquiera, o sea, un escalón que representamos con n, a el siguiente escalón, es decir, al escalón n más 1. ¿Qué pasa si esa persona demuestra que tiene la capacidad de ir de cualquier escalón al siguiente? Pues en el momento en que suba el primer escalón, la persona puede afirmar lo siguiente: he subido el primer escalón y como tengo la capacidad de ir de cualquier escalón al siguiente, puedo ir al segundo. Y una vez que se encuentra en el segundo, afirma nuevamente lo mismo: estoy en el segundo escalón, pero como he cumplido con el paso inductivo y tengo la capacidad de ir de cualquier escalón al siguiente, puedo subir al escalón número 3. Y una vez que está en el número 3, dirá lo mismo para subir al número 4. Entonces, no habrá situación que pueda parar a esa persona para que llegue al escalón que desee, para que cubra todos los escalones. Porque cuando se encuentre en cualquier escalón, vamos a decir en el escalón 1.000.000.000, la persona dirá, como puedo subir de cualquier escalón al siguiente, podré subir al escalón 1.000.000.001. Y así sucesivamente. Entonces, demostrar que se cumple el predicado en el número 1 y demostrar que de cualquier valor de n, que P de n implica P de n más 1, es decir, que de cualquier valor de n para el predicado, puedo ir al predicado evaluado en n más 1, demostrar eso significa demostrar que para todos los números naturales ese predicado se cumple. Muy bien, en la práctica, ¿qué significa eso? El propósito de esta clase no es ahondar en el desarrollo de ejercicios, sino es que usted entienda bien las bases teóricas del principio de inducción matemática. Así que en este momento vamos a ver ejemplos muy importantes que nos permitirán cumplir ese fin. Entonces, déjenme ver dónde tenía anotado el ejemplo. Aquí, perfecto. Voy a poner el siguiente predicado. P de n es 1 más 2 hasta llegar a n igual a n por n más 1 sobre 2. Ya, ese es un predicado, es un ejemplo de predicado, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros decimos, antes de usar el principio de inducción matemática, les voy a explicar cómo se evalúa? ¿Qué significa evaluar P en el número 3? Significa que en lugar de la n, usted va a poner aquí el número 3. Es decir, esto quedaría así. 1 más 2 más puntos suspensivos, 3, igual a 3 por 3 más 1 sobre 2. Ahora, tome en cuenta esto, que la suma empiece en 1 y vaya aumentando hasta llegar a 3. En este caso significa que los puntos suspensivos no representan nada. ¿Por qué? Porque empezar en 1 y terminar en 3 significa 1 más 2 más 3.
Mientras que a la derecha tenemos 4 por 3, 12. 12 sobre 2, que es 6. Si usted observa esto, el resultado es verdadero porque 1 más 2 más 3 efectivamente es igual a 6. Esto es cierto. Es decir, el predicado evaluado en 3 se cumple. Ojo con esto. Eso no significa que se cumpla el predicado evaluado en 1. No significa necesariamente que se cumpla el predicado evaluado en 2. Cuando nosotros probamos un predicado en un número específico, solo hemos demostrado, en el caso que sea verdadero, que se cumple para ese valor. Si queremos, por ejemplo, probar el predicado en el número 5, tendríamos que hacer esto. 1 más 2 más puntos suspensivos, 5 y a la derecha, 5 por 5 más 1 sobre 2. Es decir, 1 más 2, ahora sí tienen sentido los puntos suspensivos, es hasta llegar al 5, ¿verdad? En este caso, la suma es hasta el número 5. Y a la derecha tenemos 6 sobre 2, que es 3, 3 por 5, 15. Si nosotros sumamos, 5 más 4, 9, más 1, 10, más 5, 15. Esto es verdadero también. Eso significa que el predicado evaluado en 5 también se cumple. ¿Ya? Vamos a probar el predicado evaluado en el número 1. ¿Cómo probaría en el número 1 si se supone que en este caso la suma es 1 más 2 más puntos suspensivos 1 igual a 1 por 1 más 1 sobre 2? Pues bien, en este caso la suma que empieza en 1 termina en 1 y allí el 2 está sobrando. Porque si la suma empieza en 1 y termina en 1, eso significa que el único elemento del lado izquierdo es el número 1. Para una suma con estas características que empieza en 1 y termina en 1, no puedo poner 1 más 1, porque los números no se repiten. Ojo con esto, es 1 más 2, etcétera, pero son números diferentes que van aumentando en una unidad cada vez que avanzamos. Entonces, si empieza y termina en 1, significa que el único elemento es el 1. Y aquí tengo 2 sobre 2, o sea, 1 igual a 1. También es verdadero. Muy bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Hemos demostrado que el predicado se cumple en el número 3, que se cumple en el número 5, que se cumple en el número 1, pero esto no sirve como justificación para decir, por ejemplo, que se cumple para todos los naturales. ¿Por qué? Porque solo hemos demostrado que se cumple para 3 elementos específicos. De esos 3 casos que hemos analizado, uno en particular constituye el caso base. El caso base es aquel que corresponde al primer valor natural, es decir, al número 1. Hemos demostrado, haciendo la analogía o refiriéndonos a ella, que la persona puede subir el primer escalón. Tendríamos que demostrar ahora que es capaz de subir de cualquier escalón al siguiente. Eso es lo que se conoce como paso inductivo y requiere de una demostración formal. Ya nos estamos metiendo aquí con un proceso realmente más estructurado, que es la demostración formal, la cual yo creo que podemos hacer sin ningún inconveniente. Sin embargo, mi prioridad, bueno, su prioridad realmente en este momento es dejar clara la parte teórica. Y desde el punto de vista teórico, usted hasta el momento debe tener claro que no sabemos si esto es verdadero para todo n elemento de los naturales, pero si me preguntan con la información que tengo si esta proposición es verdadera o falsa, voy a ponerla aquí para que no se confunda. ¿Existe al menos un n que cumple con el predicado P de n? Eso es verdadero. De hecho, hemos encontrado 3. Y si me preguntan, ¿existe exactamente un n que cumple con el predicado P de n? Eso es falso. Esto significa exactamente 1. Y no sabemos cuántos hayan, pero ya encontramos al menos 3. Y pueden haber más. ¿Sí? Muy bien. Pero si me preguntan cosas como esta, ¿para todo n se cumple P de n? En este momento no lo sabemos, porque solo hemos probado con 3 elementos. Pero si me preguntan, ningún n cumple P de n, recuerde que el universal con el símbolo de negación se lee ningún. Ningún elemento cumple con el predicado P de n. Eso es falso porque ya vimos que hay 3 elementos que sí cumplen. Listo. Con este análisis pendiente, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es más importante en este momento que el análisis del paso inductivo. Y es este predicado, el predicado P de n,
que está establecido, denme un segundito que lo puse por aquí, está establecido así. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos, no, error, es 2 más 4, y si está bien, más 6 puntos suspensivos hasta llegar a 2n igual a 2n cuadrado menos 2n más 2. ¿Ya? Quiero que analicemos algunas cosas en este ejemplo. ¿Qué tal si evaluamos el predicado en el número 1? Ya vimos que como esta suma, ya vimos en general que en este número inicia la suma, en este número termina. Como esta suma es de números pares, cuando yo reemplace en la n el número 1, se obtiene 2 por 1, que es 2, lo cual significa que esta suma que empieza en 2 termina en el número 2. Así que el único elemento de la suma sería el 2. A la derecha, a la derecha tendríamos 2 por 2 al cuadrado, es decir, 2 por 4, menos 2 por 2, que es 4. Perdón, hubo un error. N vale 1. Sería 2 por 1 al cuadrado, 2 por 1, menos 2 por 1 más 2. Si observamos, sabemos que esto es verdadero. 2 igual a 2. O tenemos 2 igual a 2. Aquí es el símbolo correcto es igual. 2 igual a 2. Verdadero. ¿Qué significa eso? Que P de 1 se cumple. P de 1 es verdadero. Vamos a analizar qué pasa con P evaluado en 2. En este caso sería 2 por 2 igual a 4, el último elemento. Así que la suma empieza en 2 y termina en el número 4. A la derecha tendríamos 2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 2. 6 a la izquierda y a la derecha. 8 más 2, 10 menos 4, 6. También se obtiene verdadero. Pero ¿qué pasa si probamos con el número 3? Con el número 3 tendríamos 2 por 3, 6. 2 más 4 más 6. Y a la derecha, 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. 3 por 2, 6 más 2. En el lado izquierdo es 12, en el lado derecho es 20 menos 6, que es 14, y sale falso. Ya, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí podemos sacar conclusiones tajantes acerca de lo que significa el proceso de inducción. Primero, el paso base es verdadero. P de 1 es verdadero. ¿Sí? Perdón, verdadero. Pero el paso inductivo, es decir, P de n implica P de n más 1, es falso. No tengo que hacer ninguna demostración formal para decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque recordemos que el propósito del paso base e inductivo en conjunto es demostrar que se cumple para todos los naturales. Pero si ya vimos que no se cumple para el 3, no tiene caso que nosotros probemos el paso inductivo porque es imposible que se cumpla para todos los naturales. Es decir, de ley esto saldrá falso. No tiene caso tratar de hacer una demostración de algo que no se puede demostrar. Por lo tanto, concluimos que para todo n, P de n es equivalente a falso. Sin embargo, hay proposiciones que son verdaderas como esta. ¿Existe un n que cumple P de n? Sí, de hecho, hasta ahora tenemos 2. Quizás hayan más, no lo sabemos. ¿Podemos decir que existe un único n que cumple P de n? Falso, porque de hecho hemos encontrado 2. Si decimos ningún n cumple P de n, falso, porque de hecho hemos encontrado 2. ¿Sí? Entonces, que sea falso para todos los naturales no significa que todo lo referente a las proposiciones que se pueden armar genere como resultado un falso. Podríamos preguntarnos aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con P de 1? Entonces, P de 3. Eso es falso porque P de 1 es verdadero, pero P de 3 es falso. P de 1 sí se cumple, ya lo vimos. P de 3 no se cumple, así que el resultado es falso. Muy bien. Vamos a hacer un análisis teórico importante acerca de la inducción matemática para que usted lo tenga claro al momento de resolver su prueba. Nosotros sabemos que el principio de inducción matemática consta de dos proposiciones, de dos condiciones. Que P de 1 se cumpla y que P de n implica P de n más 1 también se cumpla. Deben cumplirse ambas. Así que tenga cuidado con esto. Si le preguntan o si le dicen, ¿saben qué? Resulta que P de 1 es verdadero. Es verdadero. Y que P de n implica P de n más 1 es verdadero.
Entonces, gracias a ese par de cosas, yo puedo concluir que para todo n se cumple P de n de cabeza. Eso es verdadero, claro, porque está cumpliendo con las dos condiciones de la inducción matemática, con el caso base y con el paso inductivo. Pero si me dicen, ¿sabe qué? Yo conozco que P de n implica P de n más 1. Solamente eso, es decir, se cumple el paso inductivo, pero no me dicen nada, no me dan evidencia acerca del caso base. Y me preguntan, ¿para todo n se cumple P de n? Falso. Incluso aunque me pregunten si existe un n que cumple P de n, eso en términos generales es falso. ¿Por qué? Porque yo no tengo evidencia para decir que es verdadero. Que P de n implique P de n más 1 no significa que se cumpla para todos los naturales, porque no tengo evidencia. Solo significa que si se cumple para uno, se cumple para el otro. Pero el problema es que yo no sé ni siquiera si se cumple para uno. ¿Ya? ¿Qué tal si me dicen que cumple con el paso base? Que eso es verdadero. Entonces, me pueden preguntar, ¿para todo n se cumple P de n? Obviamente es falso, porque no tengo evidencia de que se cumple para otros números. Pero si me preguntan, ¿existe un n que cumple P de n? Eso es verdadero, porque aquí estamos diciendo que el número 1 cumple. Si me preguntan, ¿existe un único n que cumple P de n? Eso es falso, porque aunque me están mostrando que hay un elemento que cumple, puede ser que hayan más que sí cumplan con el principio de inducción. No tenemos evidencia para decir que sí o que no, así que por eso decimos que esto es falso. Muy bien, entonces, déjeme revisar porque quiero analizar si no se me pasa por alto algo que tenga importancia relevante aquí. Déjeme revisar. Mire, sí, esto de aquí, mire. Si nosotros sabemos que P de 3 es verdadero y que P de n implica P de n más 1, ¿qué tal si me preguntan para todo n elemento de las naturales, tal que n es mayor o igual a 3, ¿se cumple P de n? Eso es verdadero. Ojo con esto, porque aquí estamos sustituyendo el paso base, en lugar de hacerlo en 1, lo hacemos en 3. Es obvio que es verdadero si usted lo analiza. Aquí estamos diciendo que el predicado se cumple en el número 3 y que PDN implica PDN más 1. Es decir, que se cumple en el 3 y que cualquiera me lleva al siguiente. Así que si se cumple en el 3, se cumple en el 4. Sin el 4, en el 5, etc. Se cumple para todos los mayores iguales a 3. Ahora, si me preguntan para todo n elementos de los naturales PDN, eso es falso. No tengo evidencia para decir que es verdadero porque no sé o el problema no me está diciendo que se cumpla para el 1 o para el 2. Por lo tanto, debemos escribir allí falso. Otra cosa, si me dicen que para todo n elemento de los naturales se cumple P de n y me preguntan, ¿qué tal con P de 907? ¿Es verdadero o falso? Obviamente es verdadero, porque aquí me dicen que se cumple para todos. Si se cumple para todos, se cumple para cualquier número que el predicado tome como argumento. También se cumple que existe un n que cumple P de n, porque si todos cumplen, entonces de ley que existe al menos uno que cumple. ¿Ya? Entonces, vamos al análisis acá. ¿Cómo se demuestra el paso inductivo? El paso inductivo, la demostración formal, yo diría que es lo de más alto nivel o de mayor complejidad en el proceso. En este momento no alcanzo a hacer la demostración formal. No creo realmente que sea necesaria para los temas del control de lectura. Sin embargo, voy a explicarlo de forma breve. ¿Qué significa PDN? Tomando en cuenta este ejemplo. Voy a escribir aquí. 1 más 2. Ya sabemos que en ese ejemplo se cumple P de 1. Más n es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Ya? Mire, para poder demostrar el paso inductivo, es decir, para poder justificar cuando eso sea verdadero. El paso inductivo se demuestra cuando esto realmente es verdadero. El paso inductivo me lleva a concluir que esto es verdadero, ¿no? Pero si fuese falso esto de aquí, el paso inductivo no se puede demostrar. Entonces habría mejor que buscar un contraejemplo, es decir, evaluar el predicado en algún valor para que resulte falso. Cuando usted evalúa el predicado en algún valor y sale falso, no tiene que hacer el paso inductivo. ¿Ya? ¿Qué significa? Pero cuando tenga que hacerlo, la recomendación es que
a más del P de n que le dan, usted halle P de n más 1. Es decir, que determine qué es P de n más 1. No porque sea parte de la demostración, sino porque eso le va a ayudar a resolverlo. Mire, ¿qué significa P de n más 1? Si yo quiero demostrar que P de n implica P de n más 1, quiero saber qué es P de n más 1. ¿Qué es P de n más 1? Es el predicado en el cual la n se reemplaza por n más 1. Básicamente eso. En lugar de la n voy a poner n más 1. Y quedaría así. Aquí quedaría n más 1, es decir, n más 2. Y aquí quedaría 2. Todo lo que es n pasa a ser n más 1. N más 1, n más 1 y n más 1. Obviamente, como aquí tenemos una suma de números ascendentes, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, antes del n más 1 va a quedar n. Este no me lo invento yo. Es el sentido común lo que nos dice que va allí. Es la estructura matemática. Me dice que aquí va 1, 2, 3, hasta llegar a n más 1. Como voy aumentando de 1 en 1, entonces el que está antes de n más 1 tiene que ser n. Y acá reemplazo n por n más 1. ¿En qué consiste el paso inductivo? Demostrar el paso inductivo. Consiste en demostrar que P de n más 1 es verdadero o se cumple gracias a la existencia de P de n. Claro, aquí dice que P de n es quien implica P de n más 1. Entonces, basados en que P de n se cumple, yo quiero demostrar que esto es cierto. Como voy a suponer que P de n se cumple, entonces yo voy a decir que verdaderamente 1 más 2 más 3 más n es n por n más 1 sobre 2. Gracias a eso voy a reemplazar esta parte de aquí por n que multiplica a n más 1 sobre 2. Ya, pero ¿por qué hago esto? Porque en mi demostración formal, la hipótesis es P de n, la cual la asumo como verdadera. En demostración directa, usted asume la hipótesis como cierta. Como la hipótesis se asume como cierta, yo digo que esto es igual a n por n más 1 sobre 2, ya que eso es lo que dice la hipótesis. Y le sumamos el n más 1. Y esto debería ser igual a n más 1 por n más 2 sobre 2. Ahora, la pregunta es, ¿realmente son iguales esas dos cosas? ¿Realmente lo son? Si logramos demostrar que son iguales, problema resuelto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la suma de fracciones, o sea, como un denominador. Entonces, aquí quedaría 2 para 2, 1. 1 por n, n más 1, quedaría n, n más 1. 2 para 1, 2, quedaría 2 por n más 1. Factor común, n más 1. Entre paréntesis quedaría n más 2 sobre 2. Eso es exactamente lo mismo que está acá. Conclusión. Aquí se cumple el paso inductivo, es decir, de cualquier valor para cualquier valor de n que se cumple el predicado también se cumple en n más 1. Como eso es verdadero y también es verdadero el paso base, la conclusión es que esto se cumple para todo n elemento de los naturales. Para todo n elementos de los naturales, P de n. Eso es verdadero. Éxitos en su control de hoy. Gracias, chicos.